Buenas noches, mi nombre es Nayibes Labarcés, estudiante de Comunicación Social de tercer semestre de la UNAP, y en el curso de Antropología hoy les voy a hablar acerca de la cultura desde la perspectiva antropológica. Quiero arrancar con una frase del filósofo Diógenes que es muy acorde al tema y dice: la cultura es un saber del que no tiene uno que acordarse, fluye espontáneamente. Para mí, ¿qué significa la cultura? La cultura corresponde a un modelo de acciones y actitudes determinado por la tradición, el lenguaje, el arte, la religión, la familia y el sistema social que se transmiten de una generación a otra a través de la comunicación y determinan el comportamiento. La cultura se aprende, cada persona representa o absorbe un fragmento de su cultura y lo adapta a su personalidad. Teniendo en cuenta la corriente antropológica, existen varios conceptos de cultura. Por ejemplo, los antropólogos mentalistas plantean que la cultura se abstrae de la conducta, que está basada en reglas y normas que dictan el comportamiento, mientras que los antropólogos materialistas, por su parte, la entienden como un tipo de conducta humana que se adquiere y se transmite. Se vale de los objetos, el arte y otros aspectos materiales para determinar su comportamiento. Dependiendo de su enfoque, la cultura se estudia también desde diferentes planos. Entonces, la etnoculturación, por ejemplo, estudia la forma como se transmiten los conocimientos sociales y comportamientos de una generación a otra. La transculturación se basa en los cambios que va sufriendo una cultura y en los que influye de manera significativa otra cultura. El auge de la tecnología, por ejemplo, ha permitido un intercambio cultural mucho más ágil y ha contribuido a la adopción de otras costumbres culturales. El relativismo cultural son las pautas que determinan la identidad de una cultura: lenguaje, rasgos, conocimiento científico, mitología, sistema social, núcleo familiar, religión y lenguaje. Varían entre una y otra cultura y son totalmente válidas. Lo que es aceptable en una cultura puede ser un tabú en otra, y cada una tiene razones respetables para entenderlo así. Por ejemplo, el caso de la bigamia. En países de Medio Oriente es aceptado que un hombre se case varias veces, pero en Occidente, incluso en muchos países, es ilegal que una persona se case 2 veces. Ambas culturas tienen diferentes argumentos para apoyar esa pauta y es válido para ambas. El etnocentrismo, por su parte, es lo opuesto al relativismo. Considera la cultura propia superior a las demás, por lo tanto juzga e interpreta las demás culturas con base en sus propias pautas. Se ufana de poseer mejores cualidades a nivel cultural, deslegitimizando a las demás formas culturales. Un ejemplo claro de esta tendencia fueron los nazis. A través de una ideología inicialmente política, fomentaron un auge cultural donde se consideraron superiores hasta el punto que intentaron exterminar a los judíos, a quienes consideraban una raza inferior. Desde el punto de vista de la carrera que estoy estudiando, que es comunicación social, entonces yo les voy a hablar de antropología, cultura y comunicación. La esencia de la comunicación es conectar a los seres humanos. La antropología es la ciencia que estudia el comportamiento del hombre, cómo reacciona ante las situaciones que se presentan socialmente, y la cultura define ese comportamiento a nivel social y personal. Por lo tanto, los tres conceptos se entrelazan para poder entender el comportamiento del ser humano. Cada una aporta desde su marco conceptual al contexto de la vida del hombre en sociedad. La comunicación a través del proceso de intercambio de información, valiéndose de la comunicación oral y sensitiva. La cultura determina la forma en que se comunica el ser humano y cómo se comporta con los demás. Y la antropología analiza el contexto biológico y social que definen el comportamiento. Así que para la comunicación social se vuelve muy relevante la antropología y la cultura, casi que determinan la composición, intención y estructura del mensaje que se va a transmitir y cómo se va a recibir. Todas las ciencias sociales necesitan del estudio del comportamiento del hombre, y el mejor contexto lo aportan la antropología y la cultura. Quiero cerrar con esta frase que dice: la cultura y la tradición nunca son ideológicas, siempre son instintivas, de Camilo José Cela. Muchísimas gracias.